La nueva película de La Sirenita quitó muchas cosas que salían en la original, pero también agregó cosas nuevas y modificó otras más, que hacen que todo tenga menos sentido. Además, hay huevos de Pascua y un importante cameo. El día de hoy te presentaré todo lo que no viste de la nueva película de La Sirenita. No hay musical de inicio, pues aquí las hermanas de Ariel no tienen una participación muy grande, pero vaya que son muy interesantes. Incluso me atrevería a decir que tienen más profundidad y protagonismo que el propio personaje del príncipe Eric. Hay un cameo histórico, y es que aparece la Ariel original, la actriz Jodie Benson, que le dio voz a la Sirenita en la película animada. Ella hizo un cameo en la escena del mercado. Y por cierto, Jodie siempre estuvo muy de acuerdo con que Halle fuera la Sirenita, y le dio bastantes ánimos. Un gran cameo, aunque lamentablemente aquí no salió Goofy, como sí pasó en la original. Una de las referencias que tal vez no muchos notaron fue con respecto al cuento original, ya que la gaviota en una escena menciona que si Ariel ya mató al príncipe, haciendo referencia al cuento original de Hans Christian, en donde la Sirenita tenía que asesinar al príncipe para deshacer el hechizo. ¿Lo notaron a la primera? Desde la película animada, las hermanas de Ariel representaban cada uno de los mares del mundo, y ellas gobernaban en esas aguas, y cada una tenía un color distinto y un estilo de cabello diferente para poder diferenciarlas. Pero ahora todas son muy distintas y poseen diferentes razas y estilos, y por supuesto colores, los que son muy diferentes por una razón muy interesante, ya que cada una de las sirenas lleva colores y vestimentas que representan los lugares cercanos a su mar. Por ejemplo, la sirena que reina en el mar cercano a África lleva colores muy llamativos y cálidos. Además, sus nombres han cambiado y ahora vemos que tienen más importancia y no son un simple chiste, pues en la película animada todas tenían un nombre que empezaba con A, y sí, por eso Ariel se llamaba así. Pero ahora en la película vimos que todas tienen un nombre muy distintivo, y ahora se llaman Mala, Indira, Caspia, Tamika, Karina y Perla, y al igual que sus ropas, esto se relaciona con el lugar donde reinan. Por ejemplo, Indira lleva un nombre de origen hindú, o Perla, que como te habrás dado cuenta, tiene un nombre muy latino. Como curiosidad, Karina es muy vikinga, pues la actriz que le da vida ha aparecido en series como Vikingos y le dio voz a un personaje principal del videojuego de Assassin's Creed Valhalla. Y nuestra Ariel no fue la excepción, pues ella representa el mar que está muy cercano a Brasil y por eso lleva ese look caribeño. Cosa que confirmamos por un diálogo de Eric, pues confirma que están cerca de Venezuela y de Colombia, algo muy diferente a lo que se vio en la película animada. Pero algo muy curioso y que parece ser una de las referencias favoritas de Disney es la manera en la que Eric llegó al castillo cuando era bebé, ya que lo hizo exactamente de la misma forma en la que Tarzán llegó a la selva, y también de esa forma murieron los padres de Elsa y Anna. ¿Será que todos los papás mueren igual? ¿O es que todos son familia? Nunca lo sabremos. Pero la película es más realista, y es que todos los marineros se veían muy diferente a la versión animada, y es que fue cambiada a propósito, ya que ahora trataron de vestirlos de una forma más realista, así como se vestían los marineros ingleses del siglo XIX. Si prestaste atención a las medusas, te habrán recordado mucho a las que pescaba Bob Esponja, porque son casi idénticas, solo que aquí se ven más abrazables, pero te recuerdo, nunca abraces una, ya que son extremadamente peligrosas. Como curiosidad, aquí en el live action tiene mucho protagonismo la canción de Sebastián, algo muy diferente a la versión animada, donde nada más eran globos al fondo. Tritón es un verdadero dios, y es que en la película lo vemos usar una concha como trompeta, y eso no fue simple decoración, ya que controla el mar con la concha. Aunque esto no se explica con palabras, sí vemos que la usa, además de que la madre de Eric menciona que el mar está siendo controlado por dioses, refiriéndose a Tritón. Y es que en la mitología, Tritón usa una concha para calmar las aguas o agitarlas.
El rey del océano aquí lleva una especie de armadura muy al estilo de Aquaman. No lo dejaron andar con el pecho al aire. Y curiosamente, su actor Javier Bardem ya había interpretado a otro personaje relacionado con el fondo del mar, al Capitán Salazar de Piratas del Caribe, y justamente Ariel representa al mar Caribe. La mamá de Eric menciona a los dioses marinos, lo que puede significar dos cosas. Su madre conoce a Tritón, o viene de Atlantis, ya que tiene bastantes rasgos de la raza que vimos en la película de Atlantis, y además sus vestimentas son blancas, un color que estaba muy presente en la cultura de los atlantes. Úrsula es la hermana de Tritón, ¿pero siempre lo fue? En la película animada, ella menciona que vivió en el castillo, pero fue desterrada por Tritón, debido a que Úrsula aspiraba a tener todo el poder para ella sola. Y en esta película, Úrsula es familia, siendo referencia al propio mundo de la Sirenita, ya que tal vez Úrsula siempre estuvo pensada para ser la hermana de Tritón. Este Tritón de live action tiene más sentido que el animado, pues en la película animada Tritón llama bárbaros a los humanos todo el tiempo, pero no sabemos exactamente por qué. Pero aquí en el live action todo el tiempo se queja de que los humanos avientan basura al mar, razón más que suficiente para no querernos. Además es más amigable, ya que no destruye las cosas de Ariel violentamente. Parece que después de años pudo ir a terapia. La cueva de Úrsula es muy diferente, y es que tomaron las cosas más terroríficas de la versión animada y le metieron esteroides. La entrada a la cueva de Úrsula tiene forma de ojo, algo que puede hacer referencia al terror cósmico que se usó como inspiración para el diseño de Úrsula. Y las formaciones de roca que hay en la cueva de Úrsula son bastante afiladas, haciendo que nos preguntemos, ¿serán dientes? Incluso la salida que usa Ariel después de hacer el trato tiene encima una enorme figura que se parece a una columna vertebral. Y no sé tú, pero eso da mucho más miedo que el esqueleto extraño de la película original, pues bien podría ser un simple pez linterna. Úrsula duerme en una concha que tiene una perla gigante, y no es solo un simple agujero en una roca como en la versión animada, y tiene más sentido que Úrsula quiera ser una brillante perla. El color del pañuelo que usa Ariel tiene una bonita referencia, y es que es el mismo tono que usaba su hija Melody de la secuela animada. El mercado tiene referencias a Latinoamérica, pues todos los sombreros y canastas son artesanales y comparten características de las artesanías reales que hay en las costas caribeñas. Una referencia a Disney, y es que el agua que lanzan los peces en la parte en la que Sebastian trata de hacer que Eric y Ariel se besen forma un arco azul, muy parecido a los que tiene Disney en su logo. Y por último, tengo que mencionar a este par, que pasa casi desapercibido, pero desde el tráiler vimos estos dos peces que recuerdan mucho a Marlin y Dory. ¿Y tú? ¿Pudiste notar todo esto en la película? Dejen sus respuestas en los comentarios.